Hola a todos. Siguiendo con los capítulos sobre temas de acústica y según lo prometido el viernes pasado, hoy vengo a hablaros de cuáles deberían ser o cuáles pueden ser o cuáles son las más apropiadas medidas ideales para tu sala o medio de escucha, o lo que es lo mismo, el área de Volt. A menos que estemos en un entorno profesional, la mayoría de habitaciones que se utilizan como salas de escucha son o suelen ser rectangulares. Pocos se pueden permitir el lujo de modificar esa estructura, ya que son propias de las construcciones, no solamente de las viviendas modernas, sino desde hace ya muchos años. En este caso, la distribución de los modos axial, tangencial y oblicuo se puede calcular sin un esfuerzo demasiado excesivo y podemos tener una idea bastante precisa de la distribución de energía de bajas frecuencias en nuestra sala o en nuestro medio de escucha. Esto nos permite optimizar el tamaño de la sala considerando los modos, insisto, axial, tangencial y oblicuo. Ratios de la habitación. La relación entre las tres dimensiones de una sala rectangular o no, destinada a la música, es mucho más que decisiva, como veremos en este post. Las salas cúbicas, por ejemplo, son un caso muy crítico y será muy difícil obtener una buena escucha o una buena corrección dentro de ellas. Las relaciones entre dimensiones se expresan casi siempre en relación con la altura. Por ejemplo, una relación de H, así se define, altura, W, anchura, y L, longitud de sus siglas en inglés, igual a 1, 1.3 y 1.8, representan para una altura estándar de 3 metros una habitación con dimensiones de H 3, W 3,9 y L 5,4 metros. Por tanto, una habitación cúbica tendrá una relación H, W, L de 1, 1, 1. La literatura sobre las proporciones ideales entre alto, ancho y largo, es decir, entre H, W y L, es muy amplia e incluye incluso consideraciones empíricas y análisis estadísticos. Uno de los criterios principales es el área de Volt, que nos ofrece un rango bastante amplio y proporciones de lo que debería ser nuestra sala. Este principio o este criterio se llama área de Volt. Esto nos garantiza una distribución nodal favorable y las relaciones entre las dimensiones que cumplen este criterio se incluyen en el mencionado o mencionada área de Volt. El área de Volt representa un buen criterio, especialmente en el caso de habitaciones pequeñas o más bien pequeñas. Si el tamaño de nuestra habitación o lugar de escucha o área de escucha está incluido en el área de Volt, estaremos razonablemente seguros de tener una buena distribución, o al menos discreta, de bajas frecuencias. Otros ejemplos de buenas proporciones, que tampoco hay que descartar, son, entre otras, las proporciones de Walkman, que son 1, 1.5 y 2. Las proporciones de Bonner, que son 1, 1.26, 1.59. Conjunto de proporciones de Sempeyer y conjunto de proporciones de Launer. Como se puede deducir, los principales conjuntos de proporciones caen dentro del área de Volt o son muy cercanas a ella. Esto refuerza la hipótesis de que si las proporciones de una sala caen en el área de Volt, la distribución de los modos estacionarios
como ya hemos visto en anteriores posts, axiales, dentro de ella seguirán siendo aceptables y no presentarán defectos acústicos exageradamente graves. Debe enfatizarse que en el caso de habitaciones más bien pequeñas o pequeñas será más difícil obtener una distribución nodal ventajosa, ya que los modos de bajas frecuencias tienden a estar bastante separados unos de otros. La validez del área de Volt depende en gran medida, en una muy gran medida, del volumen de nuestra sala o área de escucha o lugar de escucha. Las proporciones óptimas son excelente punto de partida, pero especialmente en el caso de habitaciones pequeñas o muy pequeñas, siempre es necesario un análisis caso por caso. No hay dos habitaciones iguales, aunque sus medidas sean exactamente iguales. Criterios de juicio. Los casos en los que podemos decidir, insisto que son muy raros, la altura, el ancho y la longitud sin ninguna restricción son realmente muy raros. En la mayoría de los casos las dimensiones están restringidas o podemos limitar solo una o dos de las dimensiones. Evidentemente el alto, el ancho, la profundidad, pero normalmente solamente podemos corregir o restringir o modificar dos de ellas. Por lo tanto, debemos establecer algunos criterios que nos permitan elegir la mejor relación de tamaño entre todas las posibles. Distancia entre modos. Obviamente, el peor de los casos es aquel en que los modos resonantes están en frecuencias coincidentes. Esto sucede en habitaciones cuadradas, cúbicas o en general cuando una de las dimensiones es múltiplo de la mitad de la otra o del otro. Además de esto, debemos considerar que Guilford, por ejemplo, argumenta que para evitar perturbaciones en la tonalidad de la habitación, los modos propios nunca deben estar separados por más de 20 Hz. Este criterio generalmente puede aplicarse, pero se centra particularmente en los modos axiales. Borello, por otro lado, sostiene que para evitar efectos degenerativos por coincidencia, los tres tipos, no solo los axiales, deben estar separados al menos un 5% de su frecuencia con respecto a los adyacentes. Por ejemplo, si están presentes un modo a 40 Hz, insisto, ya lo vimos en anteriores posts, hablamos de los modos en nuestras salas o medios de escucha, los modos adyacentes deben estar espaciados por lo menos más menos 2 Hz. O dicho de otra manera, un 5% de 40 Hz es 2 Hz, como hemos dicho hace un momento. De esto queda claro cómo los modos no deben de estar muy lejos los unos de otros, pero tampoco exageradamente o demasiado cerca. Distribución por octava, o el criterio de Bonello. Bonello nos proporciona un excelente criterio para elegir el tamaño óptimo de una habitación rectangular, como son la mayoría, o la inmensa mayoría. Las frecuencias bajas, por ejemplo, en un rango de entre 20 y 200 Hz, se dividen en grupos de 1/3 de octava y se tiene en cuenta el número de modos presentes en cada una de las bandas de este tercio de octava. Para cumplir con el criterio de Bonello, el número de modos presentes en cada banda no debe disminuir a medida que aumenta la frecuencia. Aunque muchos eminentes expertos en acústica han sugerido algunas proporciones óptimas o doradas, vale la pena recordar que no hay un espacio perfecto, o en cualquier caso no hay proporciones ideales para cada caso y para cada volumen. Esto también es evidente por el hecho de que, por ejemplo, de que una habitación construida según las proporciones de Sempeyer no siempre cumple con el criterio de Bonello. Debemos aceptar también
que especialmente en salas pequeñas es necesario un análisis mucho más preciso y que en cualquier caso la distribución de modos de baja frecuencia representa una firma más o menos indeleble de que la sala y lo que nos vamos a encontrar para poder utilizar la misma. La optimización de la distribución de estos modos o de los modos estacionarios es fundamental para la acústica de la sala, pero es una primera y simple aproximación. De hecho, es difícil o más que difícil razonar por criterios generales o proporciones absolutas. Lo mejor es evaluar cada situación y caso por caso o sala por sala o medio por medio. Y finalmente, como ya os vengo diciendo repetidamente últimamente, esto no es un juego, señores. Esto es una técnica basada en leyes físicas y sobre todo en leyes acústicas. Y esto es todo por hoy, que también, como os vengo diciendo, no es poco, ni ha sido poco, ni será poco. Y si no, que se lo pregunten al bueno de Francisco del Pozo. Tomad vuestras propias opiniones, conclusiones y consideraciones al respecto, como siempre os digo. Quedo abierto, como siempre, a cualquier pregunta, duda, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como siempre y bien sabéis, será puntualmente respuesta y comentada. Recordad, si os ha gustado, dadle a like. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros, si no lo estáis ya. Es gratuito, señores, es gratuito. Suscribirse es gratuito. Darle a like es gratuito. Acordaros de darle también a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias, 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 gracias. Mil gracias, como siempre, por haber llegado hasta el final de este post, por ver mis posts, mis comentarios, mis shorts, mis directos. Gracias. Y nos vemos, si así lo creéis oportuno y conveniente, el próximo viernes en un nuevo capítulo. De a las 8 estrenamos. En él, esta vez, hablaremos de por qué se produce la fatiga auditiva. Hasta entonces, gracias una vez más. Una muy feliz y muy musical semana. Nos vemos.